se está agotando. ¿Por qué? Durante el siglo antepasado, uno de los usos que usaba la gente para el alumbrado, no con lámparas como las que tienen ustedes, eran los mechones. Y esos mechones los hacían con grasa de animales, generalmente de ballena. Pero ya en Pensilvania, a principios del siglo pasado, hubo un coronel de los Estados Unidos que perforó, desconozco la inquietud, y encontró petróleo a menos de 30 metros. Hoy, para encontrar petróleo, ustedes han escuchado de las aguas profundas, porque el petróleo convencional ya no se encuentra tan fácilmente a flor de tierra, ya se agotó. Y ahora está no solamente en tierra, sino se está yendo hacia los mares, a las aguas profundas. ¿Y por qué se está buscando allí? Porque la gran avance industrial de cualquier país depende del petróleo. Sin petróleo no tenemos alumbrado. Sin petróleo no hay los avances tecnológicos que se requiere. Miren, les hablaba de que una vez que se descubre el petróleo en Estados Unidos, que por cierto Estados Unidos es el que ha generado la industria química y petrolera, la tecnología principalmente de petróleo y química viene de Estados Unidos. Pues se desarrolló cuando una vez que se obtuvo petróleo y que lo empiezan a aplicar para los mechones de alumbrado, los químicos de aquel tiempo dijeron, vamos a analizar qué tiene este producto. Y una forma de poder, en química, de poder ver qué componentes tiene un líquido, es en el laboratorio destilarlo. Es uno de los procedimientos de los laboratorios. Cuando encontraron los diferentes componentes, ustedes dicen, bueno, pero esto está negro. Sí, porque el residuo, que es la mayor cantidad que trae el petróleo, y sus componentes se llaman hidrocarburos, el residuo, o sea, los hidrocarburos más pesados, son los que le dan el color negro, lo que nosotros llamamos chapopote. No sé si chapopote es negro. Pero al destilar el petróleo, los productos ligeros, el gas natural, los gases licuables, los que usamos nosotros en las cocinas y en los boilers, son transparentes. Luego, ese proceso que se hace en la destilación y que a nivel industrial se lleva a cabo en las refinerías, esa es la función de las refinerías. El petróleo extraído del subsuelo se lleva a las refinerías para separar sus componentes, y ahí separan. Miren, si esto fuera una torre de destilación de Pemex y yo le meto esta carga, esta torre, una vez que calenté este producto, va a empezar a separar los productos, y por acá arriba salen los más ligeros, los gases, el gas licuado. Más abajito se extraen lo que son las naftas. Por eso la gasolina se le conoce también como nafta. Más abajo se puede extraer lo que son las querosina, lo que nosotros antes consumíamos en nuestras estufas, que era el petróleo diáfano. Y ya, si ustedes recuerdan, ya era un poco moradito, porque está haciendo ya presencia los hidrocarburos que tienen el color que estamos viendo. Y así, más abajo de esa torre de destilación se extrae lo que son los aceites lubricantes o gasóleos. Más abajo, productos más pesados, hasta llegar al fondo, que son los residuos que los químicos conocemos como residuos primarios. La tecnología de aquel tiempo pues nada más se limitaba a eso.
Pero ¿cuál era el producto más valioso para las gentes que vieron esto como negocio? Pues las naftas. Y por eso Henry Ford ve que la nafta puede aplicarse para motores de combustión interna, y es así como surge el primer vehículo de combustión interna, el famoso Ford T. Ese Ford que luego sale en las películas, que parece arañita, su motor ya empezó a trabajar con la nafta, uno de los componentes de las gasolinas. Así que fue un avance industrial, porque al crearse los motores de combustión, pues surgieron el transporte por vehículos, el transporte por barcos, el transporte de ferrocarriles, porque esos productos, y por eso se llaman energéticos, porque almacenan una gran cantidad de energía. Y sencillo, el gas natural, ustedes pongan la mano en la flama y ¿qué les pasa? Pues se queman, porque genera mucho calor. Pero ese calor lo aprovechamos como energía para calentar los alimentos. Ahí está generando una energía, por eso son energéticos. Tienen en su contenido mucha energía. Cuando en la combustión interna de uno de los cualquiera vehículos que usan gasolinas, la temperatura que genera la combustión de un petrolífero de estos es de más de 1000 grados centígrados. Por eso es que se tiene que tener el enfriamiento de los vehículos, los radiadores. Y aún así, vean ustedes, el motor de un vehículo es muy caliente. Dice el mecánico, vamos a dejar que se enfríe, porque está liberando energía al hacer la combustión. Entonces, ¿por qué se le llamó al petróleo el oro negro? Porque tiene mucho más aplicaciones que el oro que conocemos como metal. Usted lo puede hacer anillos, joyas y demás, pero no pasa de eso. En cambio, este es el generador de toda una industria. Y si un país tiene ese petróleo, pues solamente una gente loca, sin conciencia, la entrega a extranjeros. Por eso fue la grandeza del general Cárdenas. Por eso es que Cárdenas durante mucho tiempo, sobre todo para los panistas, pues fue algo que no convenía a sus intereses. Y no fue fácil lo de la expropiación. Yo creo que todos fueron a la escuela y saben cómo sucedió este evento. Las empresas petroleras, desde Porfirio Díaz ya estaban aquí. Tenían carta blanca para llevarse el petróleo que quisieran. Es más, en el tiempo de ellos, surgieron pozos en México, allá en la costa de Tamaulipas y Veracruz, pozos millonarios, dieron miles de barriles por día. Desafortunadamente no teníamos la tecnología y terminaron quemándose, porque no, un pozo, el éxito de un pozo es la presión interna que tenga. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Todo el mundo conocemos los desodorantes, los sprays con que hacen los grafitis, etc. El producto que contiene ese bote sale gracias a que tiene un gas que se llama propelente. Por eso cuando nos dicen agite bien antes de oprimir la valvulita. Si nada más oprime la válvula y no agito bien, pues el producto se queda adentro. En un pozo, en un yacimiento, el contenido de ahí del petróleo sale gracias a la presión que tiene el pozo. Y esa presión se la da el gas natural. ¿Qué sucede? Para los ingenieros, una de las cosas fundamentales, las que están en la área de exploración y explotación, es controlar la presión.
Si se alocan, ustedes agarran una manguera de RPM, le ponen el chiflón, sale el chorro hasta por allá. Y le abren, y le abren, y le abren. Lo que estaba rigiendo allí es el control de salida. Entonces es muy importante el manejo de la presión. Miren, el tonto de Fox, bárbaro, cuando llegó, nosotros teníamos una producción en promedio de 2,5 millones de barriles de petróleo. ¿Qué es un barril? Mucha gente dice, bueno, ¿y qué es un barril? No, ni es un barril de cerveza, ni es un tambo, no. Es una unidad que a alguien se le ocurrió en una explotación petrolera, pues ahí había un barril, que eran, bueno, pues ahí, a ver, mide cuánto salió. Un barril de petróleo equivale a 159 litros. Y ya se tornó comunidad. Es como si ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué existe el pie? Pues yo no sé quién le midieron el pie. Y digo, bueno, es de 30 centímetros y medio. Y se quedó comunidad. El codo, la pulgada. Son unidades que alguien, digo, esta va a ser la unidad, y se puso como unidad, como el metro, como el centímetro, y el peso es como el kilogramo, con ellos pues, las onzas y demás, las libras. Las unidades se han ido generando de acuerdo a las necesidades. Entonces, en el caso del petróleo, la unidad de medida es el barril. Y les decía, un barril tiene la capacidad de 159 litros. Recuerden que también hay la medida en el sistema métrico decimal que son los metros cúbicos. Nosotros podemos decir, en lugar de barriles, tantos metros cúbicos. Pues esto desarrolló la industria enormemente. Estados Unidos empezó a industrializar esto, principalmente, les decía, para usarlo como combustible de los motores. Pero el petróleo tiene los mismos componentes que son generadores de riqueza. Hay un ingeniero que ya falleció que decía, si de un barril de petróleo lo llevamos como materia prima a generar productos petroquímicos, yo diría, de todos los que estamos aquí, ¿quién no trae el resultado de un producto petroquímico? Su pantalón, la suela de sus zapatos, la silla, esto,